El fútbol es una religión que no perdona a los dioses que deciden cambiar de altar, pero antes de la herida hubo un resplandor que cegó a Europa entera. Es una verdad absoluta, Milton. Estás aquí porque sientes el latido de Anfield en tus venas. Sabes que la mística de The Reds no se compara con nada en este planeta y entiendes perfectamente que llevar The Red Shirt es un privilegio reservado para los elegidos por el destino. Pero incluso entre los elegidos existe un nombre que evoca una mezcla de éxtasis divino y una melancolía que aún quema en el pecho de los Kopits. Michael Owen, el muchacho que parecía haber sido esculpido por el mismísimo Lever Bird para devolvernos la gloria, esconde un secreto sobre su salida que solo los que se queden hasta el final de esta conversación lograrán digerir. Imagina por un segundo el silencio de un estadio que contiene el aliento. Michael Owen no corría, él planeaba sobre el césped. Su velocidad no era física, era una frecuencia diferente. Cuando debutó con 17 años contra el Wimbledon y marcó en apenas unos minutos, todos sentimos ese escalofrío. Era el comienzo de una era que prometía ser eterna. Milton, ¿cómo se puede describir ese hambre de gol que parecía no tener fin? Era una voracidad quirúrgica, Roberta. Siente ahora el peso de la historia sobre tus hombros. En 1997, el mundo era un lugar distinto, pero la necesidad de un héroe en Anfield era la misma de siempre. Owen era el menino de oro, el niño de oro que no pedía permiso para entrar en el área pequeña. Su capacidad para dejar atrás a defensas experimentados con un simple cambio de ritmo era casi un insulto a la veteranía. Ustedes van a percibir que su ascenso no fue gradual, fue una explosión volcánica que iluminó todo Merseyside Red. Y luego vino aquel verano de 1998. Aunque llevaba la camiseta de la selección, todo el mundo sabía que su alma pertenecía a The Cop. Aquel gol contra Argentina no fue solo un gol, fue una declaración de guerra al orden establecido. Pero al regresar a casa, a nuestro santuario, la presión se volvió una armadura de oro. Cada vez que tocaba el balón, esperábamos un milagro. Y lo más increíble es que Michael nos daba esos milagros cada fin de semana. Pero la gloria divina tiene un precio, y el cuerpo humano a veces es el primero en pagar la factura. El fraccionamiento emocional de esta historia comienza aquí. Imaginen el dolor profundo, el crujido de un músculo que se rinde ante una velocidad sobrehumana. Aquella lesión contra el Leeds United en 1999 fue el primer aviso de los dioses. El niño de oro era mortal. Sin embargo, su resiliencia lo llevó a alcanzar la cima absoluta en el año 2001. Ese año, Roberta, Michael Owen no era un jugador, era una fuerza de la naturaleza. Dios mío, el año 2001. 5 trofeos en una sola temporada. Pero si hay un momento que define la mística de Owen con The Red Shirt, es la final de la Copa de la Federación contra el Arsenal en Cardiff. Íbamos perdiendo, el tiempo se agotaba, la desesperación se sentía en el aire. Y de repente, en apenas 7 minutos, Michael transformó la derrota en una epopeya legendaria. 2 goles que desafiaron toda lógica. ¿Puedes sentir la electricidad de ese momento, Milton? Puedo escuchar el rugido de los aficionados incluso ahora, años después. Fue esa actuación la que le entregó el Balón de Oro, siendo apenas un joven de 21 años. Fue el primer jugador de nuestro amado club en levantar ese trofeo individual tan prestigioso. Era el rey de Europa y su trono estaba en Anfield. En ese momento, nadie podría haber imaginado que el idilio terminaría en una cicatriz tan profunda. La gente cree que conoce la historia, pero la ingeniería de la atención nos obliga a mirar más allá de los trofeos. Es que ahí está la dualidad, Milton. Michael Owen era nuestra joya, el símbolo de una generación que volvía a creer en la grandeza. Pero mientras nosotros le entregábamos nuestro corazón, las sombras de los gigantes europeos empezaban a rodear el templo. Tú mencionaste antes que el fútbol no perdona a quienes cambian de altar. ¿Crees que la ambición de Michael fue lo que rompió el hechizo? ¿O fue simplemente el desgaste de un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo de su propia leyenda? Fue una combinación de ambos, pero hay un componente de lealtad que los Scousers valoran por encima de cualquier trofeo.
siente el frío de la traición, o quizás de la incomprensión. En 2004, cuando el Real Madrid llamó a su puerta, algo se quebró en la conexión espiritual con The Cup. Ver a tu niño de oro buscar la gloria en otro lugar es como ver a un hijo irse de casa para nunca volver. Pero lo que vino después, Roberta, fue lo que realmente grabó la palabra dolor en la historia de esta relación. Te refieres a su regreso a Inglaterra, porque después de su paso por España, todos esperábamos que volviera a casa, que volviera a vestir de red shirt y que terminara su historia donde todo empezó. El deseo de verlo de nuevo bajo el cielo de Liverpool era casi insoportable, pero el destino, o las decisiones mal calculadas, lo llevaron a otros caminos. Primero a Newcastle, donde las lesiones empezaron a devorar lo que quedaba de su explosividad. Y luego Milton, el golpe final, el momento en que el menino de oro cruzó la línea roja que nunca debe cruzarse. Imagina el silencio absoluto de una traición. El momento en que Michael Owen firmó por el equipo de la ciudad rival. Aquellos que visten de rojo, pero que no comparten nuestro espíritu ni nuestra mística. Para un seguidor de The Reds, ese movimiento fue una puñalada en el centro del escudo. No importa cuántos goles marcó antes, no importa el Balón de Oro de 2001. En ese instante, para muchos, Michael Owen dejó de ser un héroe para convertirse en un recordatorio de lo que sucede cuando se pierde el norte. Es un conflicto interno constante para cualquier copytight. Por un lado, tienes las imágenes de Cardiff, los goles imposibles, la velocidad que nos hizo soñar. Por otro lado, tienes la imagen de él levantando un trofeo con una camiseta que representa todo lo que odiamos. Es un fraccionamiento emocional perfecto. ¿Cómo podemos reconciliar esos dos mundos? ¿Es posible amar al Michael de 2001 y despreciar al Michael de 2009 al mismo tiempo? La mente humana busca coherencia, pero el fútbol es pura pasión irracional. Ustedes van a percibir que, a pesar de todo, el nombre de Michael Owen sigue resonando en las paredes de Anfield, aunque sea como un susurro de advertencia. Él fue el último gran producto de nuestra cantera antes de la llegada de la era moderna, un talento que nace una vez cada 50 años. Su tragedia no fue la falta de talento, sino la falta de sincronía con la eternidad de nuestro club. Y sin embargo, Milton, hay quienes dicen que él nunca quiso irse del todo, que las circunstancias del mercado y las decisiones de los entrenadores de aquella época lo empujaron a una situación donde no tuvo otra opción. Pero en Liverpool, las opciones se reducen a una sola: lealtad absoluta. Siente ahora la presión de esa exigencia. Ser un ídolo en Anfield es un contrato de vida, un pacto de sangre que no tiene cláusula de rescisión. Ese es el punto exacto donde la ingeniería de la atención nos revela la verdad. Michael Owen siempre buscó la validación externa, mientras que figuras como Steven Gerrard o Jamie Carragher buscaban la gloria interna. La diferencia es sutil pero devastadora. Owen quería ser el mejor del mundo. Gerrard quería ser el mejor para el Liverpool. Esa pequeña desviación en el propósito original es lo que separa a una leyenda eterna de un embajador que ahora camina por los pasillos del club con una mezcla de respeto y sospecha. Es fascinante, porque a pesar de todo, cuando ves los videos de sus goles, cuando recuerdas la elegancia con la que definía ante los porteros más grandes del mundo, no puedes evitar sentir una punzada de orgullo. Él fue nuestro. Él fue el menino de oro que hizo que el mundo entero mirara hacia Merseyside Red. Milton, prometiste un detalle sobre su salida, algo que cambiaría nuestra perspectiva sobre aquel verano de 2004. Es hora de abrir ese loop. La realidad es que Michael Owen no quería irse del Liverpool de la manera en que lo hizo. Hubo una conversación privada, un pacto no escrito, donde él creía que su salida a España sería solo un paréntesis de un año para probarse a sí mismo, y que el club lo recibiría con los brazos abiertos apenas él decidiera volver. Él pensaba que su lugar en Anfield era tan seguro que podía permitirse un romance de una noche con la capital española. Pero lo que no entendió es que Anfield no es una casa de paso, es un hogar sagrado. Cuando intentó volver, la puerta estaba cerrada, no por falta de cariño, sino porque el Liverpool ya había aprendido a caminar sin él bajo la dirección de Rafael Benítez. El rechazo que sintió Michael al no ser rescatado por su propio club fue lo que lo llevó, en un acto de despecho profesional, a terminar en el lado equivocado de la historia años después. Eso cambia mucho la narrativa.
El dolor de no ser amado de vuelta por el club que considerabas tu casa puede llevar a un hombre a cometer errores irreparables. Es una lección de humildad y de mística. Michael Owen es el recordatorio de que nadie es más grande que el club, ni siquiera un Balón de Oro. Su historia es una advertencia para cualquier jugador que piense que The Red Shirt se puede quitar y poner como si fuera una prenda cualquiera. Exactamente. La gloria de Michael Owen está congelada en el tiempo, en esos años de juventud donde era invencible. Pero su legado es una sombra que camina por Anfield buscando una redención que quizás nunca llegue del todo. Ahora tienes una elección frente a ti. Puedes cerrar este video y seguir viendo el fútbol como un simple intercambio de jugadores y estadísticas, o puedes suscribirte ahora mismo a este canal para entender la mística real de los que llevamos este sentimiento en el alma y nunca caminamos solos. La historia de Michael Owen nos enseña que el oro puede brillar intensamente, pero solo la lealtad es eterna. ¿Tú qué decides? ¿Lo recuerdas como el héroe de Cardiff o como el jugador que nos rompió el corazón? Sea como sea, su nombre está grabado en la piedra de nuestra historia, para bien o para mal. Porque al final del día, en este templo llamado Anfield, solo los que entienden el peso de la tradición logran la verdadera inmortalidad. El menino de oro tuvo el mundo a sus pies, pero descubrió demasiado tarde que el mundo no vale nada si pierdes tu lugar en The Cup. Mantente fiel, mantente rojo, porque la mística no se compra, se vive cada segundo.